Entonces, hay que encontrar un RS, hay que determinar el factor de rizado y hay que elegir el capacitor, el cual lo vamos a elegir con una ecuación que no hemos visto y la vamos a dejar para el final del ejercicio. Solo una ecuación extra. Entonces, ¿cómo se ve el circuito? Bueno, lo dibujé aquí en Paint. Por mientras es, como ya lo hemos estudiado, una tensión primaria unida a un transformador con una relación de transformación. Tenemos la tensión secundaria que entra a nuestro puente diodos. Tenemos el capacitor, tenemos el RS, nuestro Zener y pues finalmente nuestra carga RL. Entonces, ese es el circuito que tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pues analizar la primera sección. Entonces, vamos a analizar a partir del secundario. Entonces voy a de una vez poner aquí V secundario en el tiempo, que es la salida del transformador, porque vean que ya me están dando el secundario. Entonces, la verdad, ya no necesito saber nada del primario del transformador. Ya lo que necesitaba me lo están dando, que es el secundario. Y esto iría a nuestro puente de diodos, que como ya lo hemos estudiado, pues solo dos de los diodos están activos durante el proceso de rectificación y cuando la onda viene en dirección contraria, otros de los dos diodos están activos. Entonces voy a cambiar los diodos por su modelo simplificado, porque en este caso sí tengo que tomar en cuenta pues la caída de los diodos. Entonces aquí va a ir el capacitor y aquí vendrá el resto del circuito que ahorita lo dibujaré cuando sea necesario. Entonces aquí vendrá un abierto que queda este amigo aquí. Este amigo aquí queda con otro abierto. Y aquí queda otro diodo. Y aquí iría el secundario. Y este pasa por aquí. E iría aquí. Listo. Entonces ese es nuestro puente de diodos, donde cada una de estas tensiones pues son 0,7 volts. Y aquí está V capacitor en el tiempo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber cuánto va a ser la tensión que va a llegar aquí debido a esta entrada y esta caída. Entonces vean que si yo hago una malla saliendo de aquí, imaginándome que aquí hay una fuente, positiva y negativa. Imaginemos que hay una fuente. Entonces yo hago una malla, salgo por el positivo, entonces sube S en el tiempo, vengo por aquí, paso por el negativo, salgo por el negativo del diodo, entonces menos 0,7, paso por el negativo del capacitor, menos el capacitor en el tiempo, vengo por aquí, salgo por el negativo del diodo, menos 0,7, y regresé a mi fuente, igual a 0. Al menos así hago yo las mallas. Si ustedes las hacen de una manera diferente, pues deberían llegar a la misma ecuación que yo. ¿Qué quiere decir esta ecuación? Que al final V el capacitor en el tiempo, despejándola, enviándola al otro lado, es lo mismo que VST menos 1,4 volts. Es decir, que pues cuando analizábamos esto en clase, la primera vez tomábamos los diodos como ideales, entonces la misma tensión que teníamos aquí era pues la que llegaba a este otro lado rectificada. En este caso, la tensión que va a llegar al capacitor es rectificada, ¿verdad? Y tiene esta magnitud, la misma magnitud de la entrada, menos 1,4 volts. Entonces, si yo graficara en el tiempo, ¿cómo se vería? La tensión de aquí, si no hubiera capacitor, si hubiera capacitor y por el efecto de los diodos, vería las gráficas de esta manera. Voy a volver a borrar esta ecuación. Entonces voy a hacer una gráfica donde aparecen las tres curvas para que a todos les quede claro. Entonces voy a dibujarla así. Ok. Entonces la primera sería dibujar VS, que la voy a dibujar en negro. VST. Bueno, VST es una senoidal, ¿verdad? Entonces sería algo así.
donde pues su amplitud es 24 raíz de 2, ¿verdad? Porque son 24 volts RMS, entonces significa que su valor máximo es 24 raíz de 2, que iría menos 24 raíz de 2. Luego, ¿cómo sería la tensión si no hubiera capacitor, ¿verdad? Porque el capacitor está ahí, hace su efecto y no puedo ver cómo sería la señal rectificada si hay un capacitor. Entonces voy a dibujarla como si no hubiera capacitor. Entonces voy a dibujar VCDT y ahorita le pongo sin capacitor, que sería como que la misma señal, pero con 1.4 volts menos. Entonces sería como algo así. La dibujo para que vean cómo es la forma de la onda, ¿verdad? Que sería como la ecuación de hace un rato. Y le voy a hacer una flechita aquí que diga sin capacitor. Interesante, ¿sabes? La voy a rectificar para que se entienda que ya pasó por los diodos. Entonces, sería hacer así. Y aquí se nota, ven que la onda no empieza justo donde empieza la otra, ¿verdad? Porque es el efecto de la polarización de los diodos, ¿verdad? Hasta que la entrada supere ese 1.4 volts, la corriente va a fluir a través del puente rectificador. Que realmente lo dibujo así para que se den cuenta que eso pasa, pero a niveles matemáticos o a nivel de ecuaciones no va a afectar en nada, digamos. Solamente hacer para que en el tiempo ustedes noten que es un poquito diferente. Tomar en cuenta la caída de la tensión. Pero vean que tiene aproximadamente la misma forma. Y luego, si tuviéramos el capacitor, esta señal de fijo sería algo así. Y ahí, y luego aquí, y aquí tendríamos pues un V máximo, y aquí tendríamos un V mínimo, que los vamos a necesitar después para poder, pues, elegir los peores casos del RS. Entonces, ahora sí, ya tenemos las curvas y ya sabemos qué es lo que queremos observar o qué es lo que deberíamos obtener en esta primera parte. Vamos ahora sí a ver cuál es el valor V máximo y cuál es el valor V mínimo. Entonces, V máximo en el capacitor es igual a los 24 raíz de 2 menos el 1,4 volts de la caída de tensión de los diodos. Entonces, eso sería igual a 32,54 volts. Ese es mi V máximo. Ahora, según las condiciones de diseño del circuito, en la pregunta A nos dice que el rizado pico pico debería ser de 1 volt. Entonces, si el rizado pico pico es de 1 volt, ¿cuánto debería ser el V mínimo? Pregunta para ustedes. Por aquello de dibujarles aquí el rizado. 31,54. Exacto, muy bien, compañeros. Recuerden, el VR pico pico es este valor, que es el V máximo, y este valor es el V mínimo. O sea, es la distancia que hay en volts entre V máximo y V mínimo, o sea, la diferencia. Entonces aquí V mínimo debería ser 31,54 volts. Listo, ven, ya tengo mi valor máximo y ya tengo mi valor mínimo. Teniendo mi valor máximo y mi valor mínimo, puedo analizar por casos. Caso 1, que VC sea igual al V máximo y por lo tanto que la corriente total que fluye por RS sea máxima. Y el otro caso era cuando VC vale V mínimo y por lo tanto necesitamos garantizar que la corriente total de RS mínima sea la suficiente para mantener el Zener encendido y la carga alimentada. Caso 2. Listo. Estos son los casos que nosotros analizamos la clase pasada.
Entonces ahora sí voy a dibujar la otra parte del circuito. Entonces voy a dibujar unos puntos ahí como para decir que viene el rectificador. Aquí está mi capacitor con VCDT. Luego viene aquí RS, el Zener y finalmente RL. Entonces, si recordamos la clase, decíamos el caso 1, la corriente que hay aquí sería I total, se va una parte por el Zener y una parte por el RL. Según lo que hemos estudiado la clase pasada, esa corriente total máxima, que es cuando tenemos VC igual V máximo, debería ser igual a la corriente Zener máxima más la corriente de la carga mínima. Según nuestro enunciado, esto de aquí debería ser 0 miliamperes. Y según nuestro enunciado, esto de aquí debería ser la potencia máxima entre el V Zener. Es decir, esto es 0,1 amper, ¿verdad? Que era potencia 1 watt y VZ igual 10. Vamos a ponerlo aquí, potencia máxima 1 watt y VZN es igual a 10 volts. Entonces 1 y entre 10 es 0,1. Listo, entonces ya sabemos cuánto vale la corriente máxima. Tiene que valer 100 miliamperes. Genial. Ahora, este fue el caso 1. Vamos a ponerlo así. Así, caso 1. Ok, ahora que tengo su corriente máxima, yo ya puedo elegir cuál sería el RS mínimo. Ok, entonces, ese RS mínimo, según lo que ya vimos en clase, RS mínimo debería ser la tensión de RS entre la corriente total. ¿Y esa tensión de RS cuánto es? Bueno, en este caso aquí sería V máximo y aquí sería V Zener. ¿Verdad? ¿Lo ven? Porque si aquí está la Tierra, de que aquí hay V Zener y aquí hay V máximo. Entonces, eso sería igual a los 32,54 menos 10 entre 100 miliamperes. Y ese RS me tendría que dar 225,4 ohms. Listo. Ahora analizamos el segundo caso. El segundo caso, más bien ahora aquí en el capacitor tenemos V mínimo. Y en el segundo caso, VC debería ser igual a V mínimo. Y la corriente total mínima debería ser igual a la corriente del Zener mínima más la corriente máxima de la carga, el cual ya vimos que vale 60 miliamperes por el enunciado y este valdría un décimo de la corriente máxima. Si la corriente máxima era 0,1 amper, pues este debería ser 0,01 amper. Finalmente, la corriente total mínima debería ser igual a, estos son 10 miliamperes, deberían ser 70 miliamperes. Listo, y ahora sí encuentro el RS máximo. Y eso sería igual al VRS entre el IT mínimo. Y eso es igual a 31,54 menos 10 entre 70 miliamperes. Y eso me da un valor de 307,71 ohms. ¿Todo claro hasta aquí? Sí, profe, de momento todo claro.
Ok, buenísimo. Entonces, ahora sí, ya tenemos cuánto debe valer RS. Entonces, como diseñadores, vamos a elegir un valor. Entonces, vamos a decir RS mínimo, tiene que ser más pequeño que RS, y este debe ser más pequeño que RS máximo. Es decir, RS tiene que estar entre 225,4 ohms y 307,71 ohms. Entonces voy a elegir un RS de, poniendo la mitad aproximadamente. Entonces voy a elegir ese porque está dentro del rango simplemente. ¿Cómo lo elegiría uno en la vida real? Pues el que haya dentro de ese rango que sea un valor comercial y además tomando en cuenta que el tema de la potencia, ¿se acuerdan? Que en este ejercicio no nos hablan de la potencia de la resistencia, pero es importante. Listo, aquí completamos la A. Aquí se terminó la A. La B era encontrar el factor de rizado. Entonces recordamos el factor de rizado es igual al VR pico pico en RMS sobre el nivel de C por 100 y listo. Entonces, encontramos el VR pico pico RMS es igual al VR pico pico entre 2 raíz de 3. Y eso equivale a, si esto vale 1 volt, entre 2 raíz de 3, esto me va a dar 0,29 volts. Entonces encuentro su factor de rizado. Me falta el nivel de C. Para el nivel de C, nosotros lo vamos a hacer a través del promedio. Creo que es una buena aproximación. No es como el valor exacto, pero es una aproximación válida. V máximo más V mínimo entre 2. Y eso me va a dar 32,04 volts. Ese sería mi nivel de C. Entonces yo ya puedo calcular mi rizado y mi rizado es de 0,9%, lo cual es un muy buen rizado porque es menor a un 5%. Ok, entonces ya encontré el factor de rizado. Ahora la C es el capacitor. Entonces esta es la nueva fórmula que les contaba que no les había enseñado antes porque quería que viéramos primero el regulador. Entonces este capacitor se calcula de la siguiente manera. Ese capacitor vale la tensión DC, que ya la tenemos, por la corriente DC, que no la tenemos, entre 2 por F, F es la frecuencia, que sí la tenemos, por V ripple pico pico, que es un volt, ese lo tenemos, por el V máximo. Así se calcula el capacitor, por eso lo puse en rojo, apunten esa ecuación por ahí como una ecuación importante. Ok, entonces vean que este valor lo tenemos, el V ripple pico pico es 1 volt, el V máximo es igual a 32,54 volts, F es igual a 60 Hz, y bueno, lo único que no tenemos es la corriente de C. Entonces, ¿cómo se obtenía esa corriente de C? Bueno, si revisamos este capacitor, tendría en la tapa donde viene aquí el rectificador, ¿verdad? No lo voy a dibujar, pero ahí está el rectificador. Viene el capacitor, luego viene RS y luego viene todo lo demás. Bueno, esto vendría a ser mi V capacitor en el tiempo. Y la corriente que fluye por esta resistencia vendría a ser mi IDC. Porque la tensión DC que hay aquí, bueno, ya la vimos, es 32,04 volts. Ese es aproximadamente mi DC. Entonces, la corriente DC tiene que ser la corriente que fluya por esa resistencia. Entonces, y aquí voy a hacer así para saber que ahí viene la demás etapa, ¿verdad? Entonces, IDC es igual a la tensión DC menos la tensión Zener, ¿verdad? Porque este lado está la tensión Zener.
entre el RS escogido. Por eso necesitamos saber cuál iba a ser nuestro RS. Y esto finalmente es 32,04 menos 10 entre pues, las que yo he escogido, 166,6. Y la corriente en DC tiene que ser igual a 82,67 miliamperes. Esa es la corriente DC. Si calculamos ese capacitor, ese capacitor me debería dar 678,33 microfaradios. Y este es un capacitor electrolítico. ¿Alguien me puede decir qué es un capacitor electrolítico? Así, de manera sencilla, ¿verdad? No una explicación muy compleja. En circuitos 1 no les enseñaron que era un capacitor electrolítico. Yo no recuerdo que lo hayan enseñado, pero de aquí dice que tiene que ver con óxido, que el aislante del dieléctrico tiene de óxido. Ok, sí, es un material diferente a los capacitores, digamos, de papel o de cerámica, que son los más chiquititos, sino que más bien tienen un líquido adentro. Entonces, estos capacitores tienen una polaridad. Esa es la gran diferencia con los capacitores comunes y corrientes. Entonces, voy a guardar esto aquí. Por decirlo así, cuando ustedes vean en algún circuito este símbolo, nosotros sabemos que es un capacitor. No le ponen ninguna polaridad. Puede ser un capacitor de papel o podría ser un capacitor cerámico. Pero si nosotros en algún circuito nos encontramos esto así, esto se refiere a un capacitor electrolítico o un capacitor de tantalio, que es solo pues de lo que está hecho, ¿verdad? Funcionan prácticamente igual. ¿Cuál es la diferencia? Que estos tipos, la corriente puede fluir en este sentido o la corriente puede fluir en este sentido, como lo vimos en la teoría, en que realmente la polaridad del capacitor dependía de cómo lo cargara yo. Yo lo podía cargar por un lado o lo podría cargar por el otro. A diferencia de los capacitores electrolíticos y de tantalio, ellos tienen una polaridad, es decir, la corriente solo puede cargarlos de este lado. Si yo me pongo a cargarlo de este lado, explota. Y explota literal. O sea, cuando yo daba laboratorio de física hace unos años y se hacía un experimento con capacitores, nunca se me va a olvidar la vez que me llamaron porque el circuito no servía. Y fui a ver el circuito y yo lo vi bien conectado, pero en eso vi el capacitor mal y no me dio tiempo de ir a apretar el botón cuando nos explotó casi que en la cara, así a los estudiantes y a mí. Entonces, eso fue interesante, no fue peligroso, pero sirvió para que todos vieran que la electricidad podría ser peligrosa. Entonces, eso es lo que significa que sea electrolítico y tantalio. ¿Y por qué el de 687 microfaradios es electrolítico? ¿Por qué si es algo tan peligroso o algo que tiene esta restricción, no utilizar alguno de estos? Bueno, porque normalmente estos capacitores, su capacitancia no supera el microfaradio. Es muy difícil, utilizando dieléctrico de papel o dieléctrico de cerámica, hacer un capacitor que sea de un tamaño pequeño y de una gran capacitancia. En cambio, gracias a ese material dieléctrico que tienen los electrolíticos o los de tantalio, podemos llegar a capacitancias de hasta aproximadamente 1000 faradios, 1000 microfaradios, perdón. O sea, casi que un milifaradio y ya son unos capacitores grandísimos. Vamos a
Entonces tuve que elegirlo electrolítico porque ni modo, necesitaba un capacitor grande, no existen capacitores grandes de papel y de cerámica. Tendría que ponerme a pegar en paralelo un montón de capacitores de papel. Imagínense cuántos tendría que pegar. Entonces, para aplicaciones de potencia, como en este caso que estamos entregando energía, o sea, estamos haciendo una fuente de sed, ¿verdad? Necesitamos entregar mucha energía, necesitamos trabajar con altos niveles, digamos, de corriente, entre comillas, pues es necesario utilizar capacitores de este tipo, electrolíticos. ¿Cómo se ve un electrolítico y cómo se ve uno de cerámica o papel para reconocerlos? Okay, entonces, si ven mi pantalla en este momento, los capacitores electrolíticos son los que se ven así, como una ollilla. ¿Lo ven? Este tipo de capacitor es el que explota. Entonces, vamos a ver si encontramos una imagen bien bonita. Entonces, si ven, este capacitor dice es de 47 microfaradios, aguanta hasta 400 volts. Vamos a abrirle una pestaña nueva. No, pero solo quiero la imagen. Ok, listo, lo ven, 400 microfaradios, 400 volts. Y como les dije, tienen una polaridad, tienen un positivo y un negativo. Entonces, el fabricante, ven que aquí dice menos, menos. O sea, ven esta tira aquí que dice menos y menos. Quiere decir que esta patilla es la negativa, para que usted no cometa el error de conectarlo al revés. ¿Qué pasó esa vez en el laboratorio de física? Cuando la anécdota que les conté, y pues lo conectaron al revés. ¿Por qué? Pues no se fijaron. Entonces, uno cuando trabaja con electricidad, cuando estén armando circuitos, cuando les toque estar conmigo en laboratorio eléctrico, uno o dos, pues entonces siempre antes de encender un circuito, uno, si no está seguro o no ha aprendido lo suficiente, llama al profesor, revisa al profesor las polaridades de todos, y como ustedes ya saben lo que el profesor va a revisar, ustedes deberían haberlo revisado previamente. Entonces es algo que les quedará ojalá para el futuro. Esos son los electrolíticos. ¿Cómo se ve un capacitor de papel? Sí, como un cuadrillo. Un cuadrillo, sí, suelen ser muy pequeños, también suele verse en este tipo de empaque, aunque aquí también hay de papel y este mismo empaque podría ser uno de cerámica. Son capacitores, como les dije, de valores mucho más pequeños de un micro. Y bueno, ahí les enseñé un poquito de capacitores. ¿Tienen alguna pregunta con el ejercicio de hace un rato? No, profe. Ok, buenísimo. Entonces creo que lo logramos, a pesar de que el internet no nos quería dejar. Entonces, esto es como el último tema que vamos a evaluar en el examen. Eh, para mañana y el viernes les voy a dejar una actividad sincrónica. Igual la pueden hacer en parejas. Se va a entregar hasta el viernes. Entonces, mañana no tenemos clase ni el viernes. Igual yo voy a estar pues conectado al Telegram a la hora de clase. Entonces, si alguno tiene una duda con la actividad sincrónica, pues me puede escribir por Telegram y yo voy a estar contestando. Como ya terminamos la materia, el examen, como ya lo habíamos predicho, va a ser el viernes en 8. Aún no sé si va a ser solo el viernes o con tiempo hasta el fin de semana. Voy a maquinarlo porque no he hecho el examen. Entonces, depende cómo lo haga. Entonces, pero de fijo va a ser el viernes para el viernes o el viernes para el domingo. Otra cosa, el quiz lo voy a dejar el jueves. Entonces, de mañana en 8 es el quiz. El quiz, una vez más, ¿cuál va a ser la metodología? Un examen de marcar con X teórico en mediación virtual. Unas 4 preguntas y listo. Ese sería el quiz. Pueden salir al azar para todos. Van a haber varias preguntas. Entonces, no todos van a tener las mismas preguntas y van a tener aproximadamente una hora para contestarlo, un solo intento. Entonces, repasen bien la materia. Y pues, eso sería todo por hoy. ¿Alguno tiene alguna consulta?
De mi parte no, profe, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces los dejo para que vayan a descansar y nos veríamos hasta el lunes de la próxima semana. Igual ahí vamos a seguir en contacto, ¿verdad? Por mañana les mando un mensaje cuando la actividad ya esté activa y pues nos vemos. Pura vida. Listo, profe, pura vida. Gracias, profe. Gracias a ustedes por tener paciencia. Gracias, profe. Hasta luego.